Pues Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la clase de amor que nos conmueve, que nos sorprende, que un Padre tan especial, siendo Dios, Él entregó lo mejor que tenía, su Hijo Jesucristo, por amor, y te ama con amor eterno. Pero ¿qué te parece si hoy lo vamos a recibir? Porque vamos a recibir de esos amores, pero hoy se lo cantamos, hoy se lo decimos con nuestro corazón, con nuestros labios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, mi Señor, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Que me ama.
Y bueno, saludamos a todos los hermanos que hoy nos acompañan. Vamos a saludar a doña Marta Torres, a nuestro pastor Eduardo Vargas, un abrazo a nuestro pastor, a doña Marta, a don Fernando Calderón, a Catita de Luca, un fuerte abrazo. Karen Torres, a nuestra querida amiga Carol Castro desde La Fortuna, su amada familia, bendiciones. A Maciel Campos, un abrazo. Doña Maritza Peñaranda, doña Analía Ávila, un abrazo. Doña Anita, la queremos mucho. Y doña Sailí Montes Fernández, qué bendición, qué bendición. A todos los amigos, hermanos, de verdad, reciban un fuerte abrazo y bueno, espero que todos aprendamos un poquito el día de hoy a través de la luz que trae las Sagradas Escrituras y la luz que trae el Señor a nuestra vida. Y antes de comenzar, vamos como siempre agradecerles por esa generosidad que día con día cada uno de ustedes ha tenido, sobre todo en estos meses de pandemia, estos meses difíciles, con nuestra iglesia, pero sobre todo con nuestros hermanos, tantos hermanos en necesidad, ¿verdad? Financiera, de salud, necesidad de medicamentos y definitivamente el consuelo, la empatía, como veíamos en la prédica del fin de semana, se ha hecho presente gracias a ustedes. Así que vamos antes de empezar a orar por nuestros diezmos y ofrendas y acompáñenme, por favor. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, porque ha sido bueno en traernos aquí a esta hora con vida, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, compartir tu palabra y sobre todo, Padre, por ver la generosidad, la provisión que has tenido, Señor. Dice tu palabra que si en lo poco somos fieles, sobre mucho nos pondrás. Y si nos has dado, Señor, es para que nosotros demos a otros. Si tú nos consuelas, Padre, es para que consolemos a otros. Así que, Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, por aquellas familias que hoy están en necesidad, Señor. Te pido por aquellas familias que han perdido su trabajo, Señor, o que su negocio se ha visto disminuido a raíz de esta crisis financiera, esta crisis de salud, esta crisis mundial que vive el país, pero sabiendo, Señor, que tú eres el proveedor por excelencia, Señor. Así que, Padre, ponemos todo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, ahí tienen en pantalla la línea donde pueden obtener más información sobre las ofrendas y diezmos. Bueno, amados, entramos de lleno al tema que nos ocupa esta tarde, y es un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, porque si hay algo que el enemigo está favoreciendo en estos tiempos, es la crisis en la masculinidad, ¿verdad? Y eso tiene una razón de ser que vamos a ir desarrollando conforme pasen los minutos. Pero, ¿qué es masculinidad, verdad? Cuando hablamos de masculinidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, es fácil, es todas aquellas características físicas, psíquicas, emocionales, pues que definen al sexo masculino, ¿verdad? Y vamos a empezar, como siempre, por la palabra. Vamos a empezar por la palabra y quiero que me acompañen todos ustedes a Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 3, porque vean qué interesante lo que vamos a ver a continuación. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Luego de sus 40 largos años como monarca, el rey más grande que ha tenido la nación de Israel, y me refiero al rey David, pronunciaba sus últimas palabras en su lecho de muerte, ¿verdad? Estaba a punto de morir, a su hijo Salomón, que como ustedes saben era el futuro heredero al trono, ¿verdad? Y vean nada más las últimas palabras de ese padre a su hijo. Yo voy, dice David, camino al lugar donde todos partirán algún día. Salomón, ten valor y sé hombre. Ten valor y sé hombre. Seguidamente,
Dice, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Vean qué palabras más interesantes, ¿verdad? Porque uno diría, ¿verdad?, que las últimas palabras de un padre a su hijo, ¿verdad?, podrían ser tantas cosas, ¿verdad? No sé, eh, vive en paz, lucha por el reino, sobre todo que era un rey, ¿verdad? Destruye a tus enemigos, no sé, tantas cosas que se me ocurren, ¿verdad? Pero no, le dice, ten valor y sé hombre, ¿verdad? Y claro, en nuestra cultura actual, cuando uno oye esa frase, ¿verdad? Sé hombre, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza, tristemente? Inmediatamente viene un contexto cultural machista, ¿sí? ¿Verdad? Sé hombre, es decir, prácticamente nos viene una idea de, impone el poder, ¿verdad? A través de la fuerza, ¿verdad? Casi que nos viene una idea autoritarista, ¿verdad? Dictatorial, ¿verdad? Prácticamente, de fuerza bruta, prácticamente un hombre incapaz de mostrar sensibilidad o emoción humana, porque es un signo de debilidad, ¿verdad? Pero entonces nos preguntamos a qué se refería precisamente el rey David cuando le decía a su hijo, sé hombre. Y vean qué interesante, porque la respuesta se la da David inmediatamente a Salomón. ¿Dónde es que dirige ese sé hombre David a Salomón? Lo dirige a escudriñar en las sagradas escrituras. Es decir, yo te digo, Salomón, que seas valiente y sé hombre, pero te dirijo al manual donde encontrarás cuál es la definición de ser hombre. ¿Lo ven? Qué hermoso. Y de hecho, vean lo que le dice, obedece decretos, mandatos, pero hay una palabra aquí que toca mi corazón cuando él dice, Salomón sigue las ordenanzas del Señor, ordenanzas, ¿verdad? O sea, sé hombre, pero sigue ordenanzas. La palabra ordenanzas, ¿verdad?, no solo hace referencia a una condición de obediencia, de hacer la voluntad del Señor, sino también a una situación de orden, ¿verdad? De una situación de orden. Es decir, sigue el orden establecido por tu Señor para ser hombre, para una sana masculinidad. Vean qué hermoso. ¿Y qué le estaba dando aquí a entender David a Salomón? Le estaba dando un sentido de identidad. Cuando le decía sé hombre, le está dando una identidad, un propósito, ¿verdad? Y este propósito lo tenía que siempre seguir buscando, solo a la luz de las sagradas escrituras, ¿verdad? Y entonces, hoy vamos a ver un poquito acerca de eso, ¿verdad? Acerca de la crisis en la masculinidad, ¿verdad? Porque es el ser hombre, lamentablemente, se ha corrompido, se ha tergiversado actualmente como nunca antes en la historia humana había ocurrido, ¿verdad? Los roles, las responsabilidades de lo que era ser hombre, de lo que es esa identidad masculina, se han corrompido. Y hoy, del diseño original de Dios, perdón. Y hoy nos vamos a centrar sobre todo en las causas que han ido mermando esa masculinidad, ¿verdad?, a lo largo de toda la historia. El jueves vamos a seguir con la segunda parte de esta enseñanza, donde vamos a ver las consecuencias y la restauración. Hoy nos vamos a centrar, amados, en las causas. Y por supuesto, empezando en las causas, pues qué mejor donde todo se da origen. Tenemos que empezar en el Génesis, ¿cierto? Pero no voy a irme todavía a la raíz del pecado, por supuesto, en Génesis 3, que evidentemente aquí empieza esa crisis de masculinidad, sino voy a irme un poquito más adelante y me voy a ir al pacto abrámico en Génesis 12. ¿Se recuerdan ustedes pacto abrámico cuando Dios llama por primera vez a Abraham, ¿verdad? Para decirle, te haré padre de una gran nación. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti, ¿verdad?
Es decir, ¿qué le estaba confiriendo ahí Dios a Adán? Un sentido de responsabilidad, ¿verdad? ¿Cómo qué? Como cabeza de ese hogar, ¿verdad? Acordemos que era ya un pacto matrimonial, Abraham, perdón, y Sara. Entonces, desde ese momento, ven qué interesante, desde Génesis 12, Dios le confiere a la familia, ¿verdad?, un valor superlativo como la institución pública más importante que iba a tener el planeta, garante, ¿verdad?, del adecuado desarrollo de los pueblos bajo el diseño divino, ¿verdad? Es decir, el diseño divino iba a fluir desde Dios hacia la humanidad a través de la familia. Vean qué importancia, ¿verdad? Dios no dijo a través de las entidades gubernamentales, no dijo a través de las entidades eclesiásticas ni la iglesia, ¿verdad? No, a través de la familia iba a pasar el diseño suyo a la humanidad. ¿Para qué? Para bendecir, ¿verdad? Entonces, qué interesante, ¿verdad? Porque, claro, ¿quién estaba entonces? Y por supuesto, entonces vemos aquí que quien escoge Dios como cabeza de esa familia es Abraham, ¿verdad? Es al hombre. Y yo sé que aquí, pues, muchas personas podrían pegar un brinco porque inmediatamente vamos a lo mismo. Cuando usted dice cabeza de familia, ¿verdad? Inmediatamente nos viene un concepto machista, ¿verdad? De prepotencia, de autoritarismo, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario, ¿verdad? El apóstol Pablo en Efesios 5, capítulos 22 y 24 es claro cuando él define que el hombre debe ser cabeza de familia por un diseño, repito, divino. Ahora, ¿qué es cabeza de familia? Cabeza de familia, amados, y eso es importante porque el enemigo trata de tergiversar y corromper este concepto, no es un principio de poder o privilegio, es un principio de responsabilidad conferida por Dios al hombre. Repito, no es un principio de poder y privilegio, es un principio de responsabilidad, ¿verdad? ¿Responsabilidad sobre qué? Sobre su hogar, sobre lo que se le ha encomendado a cuidar, a proteger, ¿verdad? Ahora bien, esto es importante porque, por supuesto, inmediatamente que se hace el pacto abrámico, ¿quién estaba detrás de ese pacto abrámico para destruirlo? Por supuesto que el enemigo. El enemigo sabía que entonces tenía que destruir precisamente para poder destruir el diseño, de Dios, el conocimiento de Dios, ¿verdad? Tenía que llegar, a destruir a la familia, ¿verdad? ¿Y cómo destruye primeramente a la familia? Bueno, yéndose al matrimonio, por supuesto, pero ¿a quién va a atacar primero en el matrimonio? Tiene que empezar por la cabeza, porque si destruye la cabeza, todo lo demás se va a venir abajo como efecto dominó. Esposa, hijos, familia y, por supuesto, esto va a repercutir negativamente en sociedades, en pueblos y naciones. ¿Lo ven? Y bueno, vean qué interesante, porque ahora sí, vayámonos entonces, después de haber visto esto a manera de introducción, a dónde empieza realmente la crisis de la identidad masculina, la crisis de la masculinidad. Y acompáñenme a Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 7, ¿verdad? Estamos en aquel momento en el jardín del Edén, ¿verdad? En donde Eva está a punto de comer de la manzana, del fruto, ¿verdad? Y vean qué interesante lo que dice así. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Quiero que subrayen ¿verdad? O tenga muy presente que ¿quién estaba con ella? Adán, ¿verdad? Estaba con ella. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse.
Vean qué interesante, ¿verdad? Pregunta, ¿a quién? Ciertamente, Eva es la primera que come la manzana, pero ¿a quién llama primero cuentas a Dios? ¿Fue Eva? No. El primero a quien Dios se dirige es Adán, ¿verdad? Y vean qué interesante, ¿verdad? Porque Adán, estando presente, vio cuando su esposa, ¿verdad?, iba a comer de la manzana. Y lejos de detenerla, de protegerla, de cubrirla, permitió que la tentación la abrazara, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? Que entonces, lejos de hacer ese custodio, ese encargado de cuidar, protegerlo, todo lo que se le había encomendado, porque acuérdese que en Génesis 2:15, ¿qué le había dicho Dios a Adán? Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Y eso no solo era el jardín, también era todo lo que se le había conferido a proteger, incluyendo su esposa, ¿verdad? Y qué interesante, ¿verdad? Porque ¿qué le había prometido a Adán a Eva? En Génesis 2:23, él le había dicho, Eva, tú serás hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿verdad? Y vean qué tremendo, ¿verdad? Porque ese sentido de protección, cuando él le hace esa promesa a Eva, no se dio, ¿verdad? Adán entró en lo que se conoce como una pasividad, la pasividad de Adán. Y esa es la primera crisis, mis amados, que afectó la masculinidad y que se seguiría infectando de generación en generación a la raza humana, ¿verdad? La pasividad de Adán. La primera, entonces, dice en Génesis 3 que Dios, el Señor, llamó al hombre, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Adán era cabeza en un sentido de ¿qué? De responsabilidad, ¿verdad? Eva muerde la manzana, pero el primero que tenía que estar ahí para proteger a su familia era Adán, ¿verdad? En lugar entonces de apegarse al diseño original de masculinidad, ¿cuál es el diseño entonces original de masculinidad? De protector, de cuidarla, de amarla, así de tomar la iniciativa, de ser enérgico, de tener bravura en los momentos que hay que tener bravura, de luchar, de salir a proteger, ¿verdad? Ante el peligro que involucraba la tentación en ese momento, Adán opta por la pasividad, ¿verdad? O sea, por no asumir su rol, su responsabilidad, ¿verdad? Y vean qué tremendo, ¿verdad? Porque entendemos que el principio de pasividad fue realmente el primer escalón que degeneró en el pecado de la humanidad, y hoy todos los hombres, ¿verdad?, que han existido desde ahí en adelante hasta nuestros días, luchan en su corazón con un sentido de pasividad, es decir, de no asumir su responsabilidad y rol dentro del ámbito familiar, ¿verdad?, diseñado por nuestro Dios y heredado por el silencio de Adán, precisamente, ¿verdad? Y con esto la pasividad de Adán sellaría en cierto modo el destino de la humanidad, ¿verdad? Hasta que Cristo, pues por supuesto, como ya sabemos, restaurara el diseño original. Ahora bien, vean cómo esto hace un efecto dominó, porque el pecado, aparte de la pasividad, ¿qué trae? ¿Qué trajo el pecado al mundo? Orfandad espiritual. Cuando el hombre peca, ¿qué pasa? Pierde su identidad de hijo. Y esto fue tremendo en cuanto a la masculinidad, amados, ¿verdad? ¿Qué pasa con Adán? Dios lo busca y ¿qué hace? Se esconde, ¿verdad? Y le dicen, Adán, ¿por qué te esconde? Y Adán le responde, es que tengo miedo porque estoy desnudo, ¿verdad? Y esa desnudez, como en algún momento lo vimos en una enseñanza pasada, es una desnudez que va más allá de lo físico, porque probablemente le hubiera dicho, es que tengo vergüenza. No, este miedo se intensifica, ¿verdad? Su frase hace referencia a una desnudez espiritual, amados, en una desnudez que termina en orfandad, ¿verdad? En un vacío existencial, ¿verdad? Que agravaría tremendamente
la masculinidad, porque entonces pierde dirección, pierde brújula, pierde identidad. Ya el hombre entonces no sabe para qué está aquí, cuáles son sus funciones en la tierra, ¿verdad? Entonces, pasividad de Adán o pasividad y orfandad, ¿verdad? Dos factores que vinieron a corromper la sana masculinidad humana, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, que sumido en esa soledad o vacío de identidad, de ahí en adelante el hombre se escondería detrás de higueras, ¿verdad? Él se tapa con hojas de higuera, ¿verdad? Que sencillamente, ¿qué serían? ¿Verdad? Llevándolo un poquito a este contexto, ¿veis? Sencillamente son máscaras para encubrir, ¿qué? Un vacío, una soledad que acompañaría a ese hombre, ¿verdad? Por el resto de sus días, ¿verdad? ¿Y cómo se manifestaría esa soledad? Él trataría de encubrirla con esas hojas de higuera que le podemos llamar imposición del poder, violencia, egoísmo, rebeldía, no me sujeto a las leyes, ¿verdad? Egocentrismo, claro, un egocentrismo, por supuesto, repleto de inseguridad, ¿verdad? Característico del huérfano. Incapaz de demostrar emociones, ¿verdad? El mostrar emociones sería un signo de debilidad, ¿verdad? Infiel, ¿verdad? La infidelidad sería parte de esa orfandad emocional, ¿verdad? Su rol en la familia, en lugar de ser proveedor tanto económico como emocional, como espiritual, se quedaría relegado nada más a un proveedor económico como base del éxito de su masculinidad, ¿verdad? De su estatus. Entonces, vean ustedes cómo el pecado fue degenerando lo que era una sana masculinidad, ¿verdad? Y nada más veamos cómo esto dañó el corazón de Adán, ¿verdad? Porque aquel hombre que le había dicho, que le había pedido al Señor, ¿verdad? Que le diera una compañera, que le había dicho, Eva, tú serás hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora vean cuando pecan en Génesis 3, capítulo 3, perdón, versículos del 11 al 12, lo que le dice. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Le dice el Señor. Y respondió Adán. Vean ustedes, la mujer, no le dicen mi esposa, no, la mujer que me diste por compañera, me dio de ese fruto y yo lo comí. ¿Qué está haciendo Adán aquí? No asumiendo su responsabilidad. ¿Lo ven? Se pierde la identidad, se pierde el rol, ¿verdad? No solo culpa a Eva, ¿verdad? Cuando el directo culpable realmente y el primero que debería de haber asumido esa responsabilidad como cabeza de hogar, de proteger y cuidar, era Adán, ¿verdad? Entonces, al deformarse la masculinidad, ¿qué pasa? Se deformó, por supuesto, el diseño matrimonial, el diseño del pacto matrimonial bajo el diseño de Dios, ese pacto tripartito, Dios como cabeza y hombre y mujer en una relación que, aunque ambos son diferentes biológicamente, ¿verdad? Desde el punto de vista emocional, pero con una equidad en cuanto a dignidad, ¿verdad? Porque ambos son hechos, obviamente, a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y de ahí en adelante, mis amados, la pasividad, ¿verdad? No solo cumpliría su rol de prácticamente evitar que el hombre asumiera su responsabilidad como cabeza de hogar, sino que la orfandad se agregaría, ¿para qué? Para iniciar precisamente esas características machistas en donde ya el hombre no solo no asumiría su rol de protector de su hogar, sino que tremendo, ¿verdad? Asumiría un rol de opresor en su hogar, ¿verdad? ¿A través de qué? De la opresión de su esposa, ¿verdad? Con las consecuencias, me refiero al machismo, por supuesto, con las consecuencias que eso traería. Y si no, veámoslo en Génesis capítulo 3, versículo 16.
Génesis 3:16 es el origen del machismo y también del matriarcado, por cierto, porque vean lo que Dios le dice a ambos, refiriéndose a Eva: desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Lo ven? El pacto matrimonial que fue diseñado para que dos personas se desprendieran en amor, la una por la otra, desinteresadamente, en donde yo me caso. ¿Por qué? No para buscar que la otra persona me haga feliz, no, para ver cómo yo hago feliz a la otra persona y viceversa, ¿verdad? De repente se había corrompido y ahora veíamos que una lucha de poderes. ¿Lo ven? En donde, por supuesto, iba a predominar el machismo sobre en ese pacto matrimonial, ¿verdad? Y bueno, Satanás, repito, sabe todo esto, y por eso la estrategia número uno del enemigo, mis amados, no son ni las pandemias, ni las guerras, ni el blanco número uno del enemigo va a ser precisamente atacar la identidad y sobre todo la identidad masculina, ¿verdad? Y esto no es casualidad, ¿verdad? Rápidamente acordémonos, cuando el Señor es tentado en el desierto, la primera tentación que hace, ¿qué le dice él a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, toma estas piedras y conviértelas en pan, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios. Y qué tremendo, porque esta estrategia la siguió utilizando Satanás hasta en la cruz misma. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor estaba crucificado? ¿Qué le gritaba a la muchedumbre enardecida? ¿Verdad? Si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Bájate de esa cruz. ¿Ven qué tremendo? Siempre atacando la identidad, ¿verdad? Ok. Y bueno, esos son razones bíblicas. De ahí entonces empieza la historia de la humanidad con una crisis en la identidad masculina que se iría prolongando y prolongando ¿verdad? Con esta pasividad, esta orfandad, este machismo de civilización en civilización y en civilización. Y quiero ahora seguidamente que veamos un poco causas históricas también. Y yo espero no aburrirlas, pero es que hay una frase que dice, yo sé que usted ya la conoce, es un poco trillada, pero quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que es importante nosotros como cristianos informarnos de esto un poquito. Y en ese sentido, vamos a irnos un poquito adelante en la historia. Eventos históricos que han favorecido tremendamente, amados, aunque no lo crean, a empeorar, digamos, la crisis de la masculinidad. Bueno, vayámonos, ¿qué les parece si nos vamos al siglo XVIII, verdad? Llega el siglo XVIII y ¿qué sucede ahí? Más o menos mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña. Llega la Revolución Industrial. ¿Qué es la Revolución Industrial? Es aquel proceso de transformación económica, aquel proceso de transformación tecnológica, ¿verdad? Social, que se empezó a dar en el siglo XVIII y llegaría más o menos hasta 1840 aproximadamente, donde el crecimiento tecnológico de la humanidad, ¿verdad? Se dispara como nunca antes se había visto en la humanidad. Vean qué interesante, ¿verdad? Inicia el ferrocarril, las máquinas a vapor, en fin. ¿Qué hace eso? Que empieza la fabricación de productos a gran escala, ¿verdad? Y usted dirá, pero ¿qué tiene eso de malo? ¿Verdad? Porque ahí fue un avance del hombre. Pero cito primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? El amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y a qué me refiero? Vean cómo esto afectaría a la masculinidad. Fíjense ustedes que antes de que llegara la revolución industrial, en el pueblo judío y también en regiones de Europa, ¿cuál era la costumbre entre padres e hijos desde el punto de vista laboral? Los trabajos eran muy artesanales, ¿verdad?
y los padres involucraban a los hijos. Es decir, más o menos a la edad de 7 años ya les empezaban a enseñar los oficios que ellos hacían, de carpintero, de herrero, ¿verdad? De zapatero, entre muchos, eran oficios artesanales. Bueno, ¿y a quién se le parece este ejemplo? El de Cristo, ¿cierto? ¿Qué hizo su papá adoptivo, José? Bueno, enseñarle la carpintería, ¿lo ven? Entonces, ¿qué beneficio traía esto? Bueno, traía el beneficio de que aunque habían pocos recursos, a veces económicos, había cierta estabilidad emocional desde el punto de vista de la masculinidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el padre pasaba largas horas con sus hijos, el padre con sus hijos varones, ¿verdad? ¿Y quién es el primer encargado y responsable de transmitir una sana masculinidad a sus hijos? El padre, la figura paterna, ¿verdad? Y entonces esto fortaleció aquellas regiones de Asia y Europa en cuanto a una masculinidad al menos estable desde ese punto de vista. Pero ¿qué pasa con la revolución industrial? Bueno, que entonces se crean enormes fábricas, no siempre cerca de aquellos barrios. Entonces, aquellos padres de familia de repente se ven desplazados a aquellas fábricas, ¿verdad? ¿Para qué? Para la producción en masa, con horarios de trabajo de hasta 16, 18 horas, porque lamentablemente, ¿verdad? Estas grandes compañías, tristemente, ¿verdad? Empiezan a explotar, ¿verdad? De hecho, en la Revolución Industrial, mis amados, acuérdense que inicia los conceptos de burguesía y proletariado, ¿verdad? De la lucha de clases que después derivaría en el comunismo, marxismo y todas estas corrientes, ¿verdad? Pero la cosa es que entonces se saca al hombre de su hogar, ¿verdad? Se lleva a trabajar largas horas y por supuesto, ¿qué sucede? Que este hombre cuando llega a la casa, ¿verdad? No solo ya no deja de instruir a sus hijos, ¿verdad? Sino que lo que recibe esa familia es el temperamento de aquel hombre, ya no sus enseñanzas. ¿Lo ven? Qué tremendo. Ya no sus enseñanzas. Es un hombre que llega completamente agotado a comer, a dormir, para empezar una jornada extenuante al día siguiente, ¿verdad? Entonces, así siguen y así seguirían. Y esto, mis amados, produciría una gran crisis en la masculinidad, ¿verdad? Y con el detrimento de que entonces la identidad o el rol principal del hombre pasa a ser medido en términos de productividad laboral, ¿verdad? Este es un concepto muy arraigado al machismo, ¿verdad? Yo con ser proveedor económico de mi casa ya cumplo, ¿verdad? Y mis amados, esa es una, y por supuesto, uno tiene que ponerse, ¿verdad? El delantal e ir a buscar ¿verdad? El arroz y frijoles del pan y el pan de cada día por su familia, ¿verdad? Pero no se puede quedar ahí. Acuérdese que hay 3 cosas que nosotros como hombres, como padres de familia, tenemos que ser: proveedor económico, ¿verdad? Proveedor emocional de nuestra familia y proveedor espiritual de nuestra familia. Debemos ejercer un rol como sacerdotes espirituales de nuestra casa, ¿verdad? Cuando ese rol, como ustedes saben, se le dio tristemente, el enemigo lo pervertiría y se le daría a la mujer. Bueno, sigamos un poco con otros factores históricos. Las guerras mundiales, ¿verdad? Y dictaduras del siglo XX. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver las guerras mundiales en la masculinidad del hombre, ¿verdad? Vean qué interesante, porque las guerras mundiales agravarían ese concepto machista. ¿Cómo? Dándole un sentido, una personalidad militar al hombre, ¿verdad? Y es que, mis amados, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, millones de hombres nuevamente tuvieron que dejar sus hogares para ir al campo de batalla, ¿verdad? Nada menos y nada más que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se calcula que unas 80 millones de personas pudieron haber muerto, y la mayoría eran hombres y la mayoría eran padres de familia. Entonces, imagínense lo que el vacío, en donde ahora la mujer iba a tener que asumir ese
aparente rol de padre y madre. ¿Me explico? Entonces vean qué situación más complicada. Ahora, ¿qué pasó con los hombres por lo que no murieron, que volvieron a sus hogares? Después de esos eventos, sencillamente eran hombres psicológica y emocionalmente destruidos, ¿verdad? Sencillamente con graves secuelas psicológicos, emocionalmente desconectados, ¿verdad? Con un aplanamiento afectivo tremendo, hombres duros, inflexibles, ¿verdad? Desconfiados, agresivos, ¿verdad? Que nada más estaban preparados para un mundo hostil donde tenían que sobrevivir, ¿verdad? Y esta conducta fue heredada a millones de niños, de adolescentes, ¿verdad? Que serían anulados en sus papeles de esposos y futuros padres, ¿verdad? Vean qué tremendo. Pues bueno, pasan las guerras, se agrava la masculinidad a través de todos estos eventos que hemos visto desde el Génesis, y bueno, llegamos a la década de los 60, 70, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Sigue un capitalismo feroz, ¿verdad? Y una burguesía hipócrita, ¿verdad? Sobre todo en países como Estados Unidos, ¿verdad? En donde los trabajadores son subyugados, ¿verdad? Son tratados con políticas laborales injustas. ¿Y esto qué crea? Esto crea un descontento tremendo en la juventud de aquellas épocas, ¿verdad? ¿Y a qué da paso entonces? Bueno, había iniciado el movimiento hippie, ¿se recuerdan ustedes? Sobre todo en los Estados Unidos, ¿verdad? Este movimiento se extendería luego a Europa y por supuesto llegaría a Latinoamérica. Y con el movimiento hippie que inicia la revolución sexual, ¿verdad? Un estilo de vida, recuerdan ustedes, naturista, pacifista, peace and love, los virus, ¿verdad? Droga, sexo, rock and roll, ¿se recuerda? Una rebeldía, se podría decir una rebeldía hacia todo aquello, una contracultura inician. Y vean qué importante, porque aquí empiezan a agravarse tremendamente la masculinidad, ¿verdad? Y bueno, y también empezaría un auge disparado, vean qué interesante, de las filosofías orientales como parte de todo este proceso. ¿Y qué asumió esta revolución sexual? Bueno, asumió que la familia tradicional, la familia patriarcal tradicional, en donde el hombre era cabeza del hogar, era un modelo a destruir. ¿Por qué? Porque lo vio como un modelo opresor, ¿verdad? Entonces, por supuesto, todavía esto agravaría más, ¿verdad? Ese sentido de responsabilidad de la figura masculina en su hogar, ¿verdad? Ahora, hay que decir una cosa, que estas luchas no eran del todo, no podemos generalizar de que eran del todo negativas, ¿verdad? Inicialmente, amados, empezó un movimiento de feminismo racional inicialmente. ¿Feminismo racional en qué sentido? Bueno, mujeres que luchaban por la igualdad en cosas que por ejemplo, como el sufragio, ¿verdad? El derecho al voto, o condiciones laborales equitativas, sueldos equitativos, ¿verdad? Igualdad de oportunidades en ese sentido, que era completamente justo y razonable. Pero tristemente, como todo, el enemigo corrompe y tergiversa. Y de repente, de ese feminismo racional, pasamos en pocos años a lo que se conoció como el movimiento feminista radical, ¿verdad? Que era una lucha por sobrepasar en poder a todo lo que era masculino, ¿verdad? Entonces pasamos, vean qué interesante, del polo del machismo, ¿verdad? Al feminismo. El feminismo, ¿qué es? Machismo, pero pues por supuesto, dado por el sexo feminismo. Pero prácticamente el concepto es exactamente, es una situación de abuso de poder, digámoslo así, ¿verdad? Y hoy, mis amados, tristemente, vemos cómo de ese feminismo histórico que surge entonces la cultura de la postmodernidad, ¿verdad? Es decir, del relativismo. ¿Qué quiere decir eso? De que todo se vale. Ya, es decir, que usted, si quiere verse como quiere verse, pues
así es como debe ser visto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nace a través del feminismo radical, el postmodernismo y relativismo? Pues lo que se conocería actualmente como la ideología de género, ¿verdad? En donde al hombre se le diría que sencillamente el ser hombre no es una situación biológica, sino que es una construcción cultural y pues sencillamente si él desea verse como otra cosa, pues lo puede hacer, ¿verdad? Entonces esto, vean cómo agrava, es un peldaño más, ¿verdad?, hacia la crisis de la masculinidad que vivimos hoy sin precedentes. ¿Y qué asistimos hoy? Hoy asistimos, amados, a la feminización del hombre, esa es la tendencia a la que el mundo avanza, ¿verdad? Y a la masculinización de la mujer, en cierto modo, ¿verdad? Y con esto, vean qué tremendo, la responsabilidad del hombre, como aquel que una vez se le dijo, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra, es anulada. La familia bajo el diseño de Dios es por lo tanto anulada, ¿verdad? Y por ende la bendición que fluye a través de ella hacia la tierra es anulada. Y bueno, ya como último punto antes de finalizar, vamos a tocar el tema de, tengo 10 minutos, ok, vamos a finalizar porque este tema no podía dejar esto por fuera, temas sociales, socioculturales, que también incidieron, ¿verdad?, en todo esto. Bueno, perdón. ¿Y qué agravaría? ¿Qué agravaría esta revolución sexual? Por supuesto. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Otra arma del enemigo tremenda para agravar la crisis de identidad masculina, ¿verdad? Llega el cine, ¿verdad? Llega Hollywood, ¿verdad? Y díganme ustedes, ¿cuál es el estereotipo de masculinidad que empieza a proyectar Hollywood, ¿verdad? Bueno, empieza a proyectar aquel vaquero, ¿verdad?, que llegaba a las cantinas, ¿verdad?, se tomaba un trago, ¿verdad?, y de repente eran balazos, ¿verdad?, todo lo solucionaba de esa manera, ¿verdad?, a golpes, ¿verdad? Luego llegarían películas, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes? Y tengo que serles franco, yo las vi, ¿verdad? Rocky, Rambo, las películas de Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Algunas de esas, tengo que confesar, buenas, pero claro, buenas en el sentido entretenidas, ¿verdad? Pero vean qué tremendo, ahora que uno conoce todo esto, ¿verdad? El estereotipo que daban de hombre. ¿Qué estereotipo daban? De un hombre bruto, ¿verdad? Poco inteligente, ¿verdad? Con mucha fuerza física, ¿verdad? Como signo de masculinidad. Vean qué tergiversado el concepto, ¿verdad? Pero sin cerebro, ¿verdad? Que todo lo arregla en lugar de arreglarlo con sabiduría, con sensatez, lo arregla a violencia, a golpes, a bombazos, ¿verdad? Entonces vean cómo se va corrompiendo, ¿verdad? Y por otra parte, aparte de la violencia, ¿verdad? Bueno, un hombre incapaz, por supuesto, de demostrar sentimientos, porque, repito, es un signo de debilidad, ¿verdad? Y se reforzó también a través de todos estos medios de comunicación y películas la promiscuidad y la infidelidad, ¿verdad? Entonces veíamos que el superhéroe era el que andaba con muchas mujeres, ¿verdad? Entonces se vio a la mujer como un trofeo, como una conquista, ¿verdad? Y esto fue parte de nuestra cultura machista latinoamericana y lo es todavía, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? En donde a más conquistas, o sea, más trofeos, qué terrible, ¿verdad? Refiriéndose a la mujer, más hombre soy, ¿verdad? Ese es lo que Hollywood, ¿verdad? Lo que los medios de comunicación empezaron y no lo creímos, ¿verdad? Y qué tremendo, porque al hombre esto se le daba como un crédito, ¿cierto? Como un superhombre. Pero ¿qué pasaba? Vean qué mal, ¿verdad? ¿Qué pasaban si la mujer se comportaba de esa manera? ¿Verdad? La sociedad inmediatamente la tachaba de inmoral, ¿verdad? Entonces, vean qué corrupción, ¿verdad? Que el enemigo, qué desbalance produjo el enemigo, lo cual favorecería más adelante la aparición evidentemente, de todos estos movimientos feministas,
¿verdad? Y a la ideología de género. Ahora bien, no puedo finalizar, ¿verdad?, con lo que les dije sobre factores socioculturales, ¿verdad?, que también, y esto es muy interesante, que favorecieron a la crisis de identidad masculina que vivimos hoy. Y me refiero a ausencia de costumbres de transición masculina. Ausencia de costumbres de transición masculina. Usted dirá, ¿a qué se refiere con eso? Vean, es interesante ver cómo en la mujer, ¿verdad?, cómo en el sexo femenino hay aspectos biológicos y como la menstruación, por ejemplo, ¿verdad?, y culturales, costumbres culturales sanas, digámoslo así, por ejemplo, la celebración de los 15 años, ¿cierto?, que le dan identidad a la mujer, o sea, reafirman su condición femenina, ¿verdad? Y esto reafirman su condición femenina y esto se da en culturas, ¿verdad?, como la nuestra. Usted ha visto, ¿verdad?, en los 15 años prácticamente, pues a toda mujer, al menos en Latinoamérica, se le celebra, ¿verdad? Y esto le da identidad, ¿verdad?, propósito, etcétera. Le da una identidad también en cuanto a su maternidad futura, ¿verdad? Porque llega la menstruación, entonces de niña ya pasa a mujer, con la capacidad eventualmente a futuro de procrear, ¿lo ven? En cambio, ¿qué pasa en el varón? Díganme ustedes qué acto de transición, qué costumbre o qué ritual sano de transición le hacemos a los varones. Ni uno, ni uno, ¿verdad? Al menos yo no conozco. Pero vean qué tremendo. En Latinoamérica, sobre todo en el siglo pasado, vean un ritual de transición nocivo que se daba. Los padres, creyendo que esto iba a ayudarlos en su masculinidad, era costumbre llevar a sus hijos a un prostíbulo, ¿verdad? Para que tuvieran su primera relación sexual. Vean qué tremendo, ¿verdad? Como signo de su masculinidad, ¿verdad? Desvirtuando incluso el valor de la mujer y corrompiendo completamente lo que era una sana sexualidad, ¿verdad? Entonces, vean qué tremendo como crecimos con esos conceptos, ¿verdad? Y qué importante, amados, es ir dando como padres responsabilidades a nuestros hijos a través de qué, de celebrarles, ¿verdad? Digámoslo así, costumbres de transición, costumbres de transición. Ustedes sabían que, por ejemplo, en África, aún con todo lo poco civilizados que a veces creemos que son esos pueblos, esas tribus, ustedes saben que hay pocos problemas de crisis de identidad masculina. Es interesante eso, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Bueno, primero, porque el padre ciertamente pasa más con sus hijos, pero a cierta edad, el padre, como ritual de transición, ¿verdad?, se lleva, por ejemplo, a su hijo a cazar, ¿verdad? Y el hijo tiene que cazar, ¿verdad?, un animal y traerlo a la tribu. Y en el momento que él como niño caza y lo trae, se le hace una fiesta, bueno, un ritual de transición. ¿Y sabe qué está marcando ahí? Identidad, ¿verdad? O sea, se fue el niño a cazar y ¿quién se devolvió? El hombre, ¿verdad? Y eso le da a ese niño o a ese adolescente un sentido de responsabilidad, ¿verdad? Que es un diseño del Señor, ¿verdad? Le está dando, y vean esas tribus, ¿verdad? Adquiere un sentido de madurez emocional, ¿verdad? Pero entonces, y bueno, esto no solo se da en esas culturas, ¿verdad? En la cultura judía, por ejemplo, ¿verdad? También, ¿verdad? A los 12 años, ¿verdad? Acuérdense, y esto es bíblico, ¿verdad? Acordémonos que ya a los 12 años los niños en Israel se llevaban al templo, ¿verdad? Era una costumbre porque a partir de ese momento el niño adquiría su mayoría de edad, ¿verdad? Y entonces era considerado un hijo de la ley, ¿verdad? O sea, capaz ya de ir al templo a instruirse, ¿verdad? Esto era un acto de transición donde se le decía al niño, bueno, te felicito, has pasado un escalón más, ¿verdad? Ahora adquieres una responsabilidad, ¿verdad? Adquieres madurez. Pero entonces, ¿qué pasó? Eso no se dio en nuestra cultura. ¿Y qué hizo eso? Bueno, hizo miles de varones, ¿verdad?, con una identidad inmadura que quedaron pegados en una adolescencia perpetua,
¿verdad? Inmaduros sin un camino claro, sin una brújula, ¿verdad? Y lo más grave de todo, pues a merced de cualquier viento de moda cultural impuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había un rumbo claro. Y qué lindo, ¿verdad? Porque, y con esto voy a cerrar, qué mejor ejemplo de esta transición que la que nos dice el Evangelio de Lucas capítulo 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Jesucristo, cuando nuestro Señor, siendo un niño, a sus 12 años, viaja, viaja a Jerusalén, ¿verdad? Por las fiestas, ¿verdad? Y se les pierde a José y María, ¿se acuerdan? 3 días, nada menos y nada más, ¿verdad? Y ¿saben por qué se perdió? Eso no fue casualidad. No es que se perdió en realidad, ¿verdad? Sino que, claro, hay que ponerse en los pies de José y María, ¿verdad? Le da uno, se le para el pelo a uno, ¿verdad? A uno le da un infarto máxime con la muchedumbre que había en esos. Pero Dios Padre, en este caso, Dios Padre tomó la batuta y le dijo: hijo, vamos, porque voy a hacer de ti, voy a hacer contigo una celebración de transición. Ya tienes 12 años, te voy a llevar yo al templo. ¿Y cómo sabemos que fue Dios Padre? Porque ¿qué le dice Jesús a María y a José cuando llegan a buscarlo y le recriminan que por qué les había hecho eso? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre, ¿verdad? Eso quiere decir que el Padre, o sea, Dios Padre, lo había llevado a hacerle ese acto de transición, esa acción de transición al templo. Y vean que sí, porque dice la palabra que todos se oían a Jesús a esa edad, ¿verdad? Y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, ¿verdad? Entra el niño, pero no sale el mismo. Y de hecho, ¿cómo termina ese versículo? ¿Qué dice la palabra? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Vean qué hermoso esto, porque aquí estos son 4 pilares del crecimiento que nuestros hijos varones tienen que llevar como parte de una sana masculinidad, crecer en sabiduría, ¿verdad? Crecer en sabiduría. ¿A quién le toca eso? A nosotros como sus padres, hacerlos crecer en sabiduría a través de las sagradas escrituras, ¿cierto? No es lo mismo conocimiento que sabiduría, ¿verdad? Luego, crecía en estatura, por supuesto, ser proveedores para su adecuada alimentación, preocuparse por su condición física, ¿verdad? Etcétera. Ser proveedores en ese sentido. Jesús crecía en estatura. Luego, crecía en la gracia para con Dios. Vean qué hermoso. Crecimiento espiritual de nuestros hijos. ¿Lo ven? Entonces, ¿a quién le corresponde eso? A nosotros, mis amados, primeramente como padres. Somos sacerdotes espirituales de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué nos dice nuestra cultura latinoamericana? Que la mujer, con esto no quiero decir, bendito sea los hogares donde la mujer le encanta orar y leer la palabra y bendito Dios porque es un complemento enorme, pero terrible es la pasividad espiritual cuando el hombre es llamado a ser sacerdote de su hogar, ¿verdad? Y Jesús crecía en gracia para con Dios, crecimiento espiritual. Y finalmente, en gracia para con los hombres. ¿Eso qué habla? ¿A qué se refiere? Bueno, un crecimiento social, ¿verdad? Un crecimiento social sano bajo el diseño de Dios. Entonces, como ven, llegando prácticamente al final de esta enseñanza, vemos cómo el diseño original de la masculinidad de Dios comprendía a un hombre que era cabeza, repito, voy a hacer un resumen rapidito, no por un principio, repito, de poder, ¿verdad? Sino por un principio de responsabilidad. ¿Y qué es esa responsabilidad, amados? De abrazar, proteger, cuidar, custodiar nuestro hogar, siendo proveedores económicos, económicamente hablando, proveedores emocionales, ¿verdad? Amando a nuestras esposas con amor ágape, desinteresado, y a nuestros hijos, y por supuesto, siendo sacerdotes
de nuestro hogar, siendo proveedores emocionales. Amados, con esto finalizamos. Espero que bueno, esto ha sido de provecho. Vamos a el próximo jueves a pasar a las consecuencias y pues hablar un poco luego de restauración. Hoy quería pues tocar un poquito las causas y bueno, les agradezco. Acuérdense que está la línea de oración, ¿verdad? Abierta y apoyo, no solo en oración, todas las inquietudes que ustedes tengan, si hay alguna necesidad, carencia, por favor, a través de esa línea, no solo de oración, sino también de apoyo, háganosla saber, por favor, ¿verdad? Porque de eso se trata la iglesia, de ayudarnos todos, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga. Espero que mediten un poco en lo que hemos hablado y vamos a complementar esto este jueves, dándole seguimiento a nuestro tema crisis en la masculinidad. Un abrazo para todos, bendiciones y nos vemos.